Y bienvenidos otra vez al mejor canal del mundo. Estamos en Matelandia, pues ahora vamos a aprender lo que son las elipses. Entonces, para entender lo que son las elipses, necesitamos, como siempre digo, algunos conocimientos previos. La matemática es así, no puedes venir a intentar entender geometría analítica si primero no conoces lo más elemental de álgebra, sistemas de ecuaciones, ecuación de segundo grado, etcétera. Y bueno, entonces vamos a lo nuestro. Una elipse, por definición, es una colección de todos los puntos del plano en los que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, estos puntos se llaman focos, es constante. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí está nuestro plano, o lo vamos a hacer así. Yo voy a tener dos puntos fijos. Estos puntos se van a llamar foco. Le puedo decir foco 1, foco 2. Y dice que una elipse son todos los puntos donde la suma de las distancias, es decir, esta distancia de 1 más esta distancia de 2 va a ser constante. Por ejemplo, de 1 más de 2 va a ser un valor constante. Podría valer, por ejemplo, 10, no lo sé. Pero a ese valor constante le vamos a poner K. Luego podríamos trazar otro punto. Podría estar por ahí. Y pues en este punto también voy a tener unas distancias a los dos focos. Distancia 1, distancia 2. Y la distancia 1 más la distancia 2, ojo, estas dos distancias tienen valores diferentes, pero en ambos casos la suma de las distancias va a ser un mismo valor K. ¿Sí? Podríamos ver una situación más, por ejemplo, por acá. Por acá lo vamos a poner. Otro punto más. Y las distancias a los dos puntos fijos, que son los focos, la distancia 1 más esta otra distancia que sería 2, pues estas dos distancias también van a dar un valor K, es decir, la suma de las distancias, no importa en qué parte esté, siempre va a dar un valor K. Y si yo uniera todos esos puntos, no vamos a graficar entero en esta ocasión, pero si yo uniera todos esos puntos, me va a dar una figura más o menos de este estilo, algo así como un huevo más o menos. Eso es una elipse, y la elipse se la utiliza mucho, se la ve mucho en astronomía, por ejemplo, porque los planetas tienen una órbita elíptica, no tienen una órbita circular, sino elíptica alrededor del Sol, y el Sol se encuentra en uno de los focos, también los satélites. Y bueno, entonces bajo este principio de que la suma de las distancias siempre tiene que darme una longitud constante, nosotros podríamos ver que es bastante fácil graficar una elipse de esta forma. Podríamos poner ahí dos tachuelitas. Podríamos poner entre las tachuelas un hilo, un cordón, algo que no se estire, y luego tensamos este cordón utilizando la punta de un lápiz, y pues vamos a tener esto que tengo ahí. Ahora, si nosotros empezamos a mover el lápiz, pues la suma de las distancias siempre va a ser la misma porque el cordón no se está deformando. Cuando el lápiz esté por aquí, el cordón va a tener más o menos esta forma de acá, ¿verdad? Cuando el lápiz esté por aquí, después de haber dado una vuelta, el cordón va a tener esta forma, y así sucesivamente. Cuando esté aquí, el cordón va a tener esta forma. Cuando esté aquí, va a tener esta forma de acá. Entonces, de esa forma, tú podrías graficar una elipse. Vamos a poner algunas partes importantes para la elipse. En una elipse hay dos focos, eso ya lo hemos visto. Es bien importante estos puntos fijos. Ahora, en medio de los dos focos, como tú puedes ver, hay un punto. A ese punto se le llama el centro. Luego, los dos focos se encuentran sobre un eje, ¿verdad? A este eje se le llama el eje mayor, y a la línea perpendicular al eje mayor, que pasa por el centro, se le llama eje menor. ¿Por qué? Porque la elipse, como puedes ver, tiene un lado más largo que el otro. Entonces ahí está el eje mayor, el eje menor, y los puntos donde la elipse corta a mi eje mayor se llaman vértices. Ahí están vértice 1 y vértice 2. Entonces, eso es una elipse. Ahora vamos a demostrar la ecuación de una elipse, y pues aquí tenemos una más o menos elipse. Vamos a ir poniendo sus partes. Aquí va a estar el centro. Esto lo vamos a hacer en un eje coordenado, ¿sí? Entonces eso significa que estas serían mis abscisas y ordenadas. Entonces aquí va a estar el punto 0, 0. Al igual como lo hicimos con la parábola,
Para el primer caso vamos a hacer coincidir el centro con una posición bastante sencilla. Y el eje mayor lo vamos a dibujar por sobre el eje horizontal, el eje de las abscisas. Entonces, este de acá, en este caso, sería el eje mayor y por lo tanto las ordenadas serían el eje menor. Vamos a ver cómo sacar la ecuación. Sabemos que tenemos dos focos, los focos los podemos poner pues por acá. Y pues aquí va a estar el foco 1 o foco 2 le podemos poner. En otros casos le ponen foco y foco prima. Entonces esto depende un poco del libro con el que estemos manejando. No sé cuál es lo que vamos a usar. En este libro no me fijé, pero bueno, vamos a usar esto, foco 1 y foco 2. Creo que se va a entender un poquito mejor. Entonces foco 1 y foco 2. Ahora, la distancia que hay desde el centro hasta el foco se le llama generalmente C. Ojo, esto es C minúscula y este otro es C mayúscula, representa el centro. Cuidado, se confundan entre esos dos. Entonces el foco en X va a tener una coordenada C y en Y una coordenada 0. Y el otro foco, el foco 1, va a tener una coordenada en C que va a ser, en X que va a ser menos C y en Y va a ser 0. Muy bien. Vamos a definir un par de puntos más. Hemos dicho que estos dos son los vértices. Entonces, este sería el vértice 1 y este sería el vértice 2. Vamos a deducir la ecuación de la distancia de esta forma. Yo voy a decir que esta distancia hasta acá, desde el centro hasta el vértice, va a ser A. Entonces yo le voy a poner aquí. Esta va a ser una distancia A. Por lo tanto, el vértice va a tener coordenadas A en X y 0 en Y. Recuerda que este es el origen. Y aquí va a ser menos A en X y 0 en Y. Muy bien. Y vamos a poner unos puntos más. Son bastantes partes en una elipse. Aquí hay estos dos que serían los cortes con el eje menor. No son vértices, simplemente son cortes, pero nosotros vamos a ponerle coordenadas. Las coordenadas de este punto, bueno, pues vamos a decir que la distancia desde el centro hasta este corte con el eje menor, a eso le vamos a llamar B. Entonces la coordenada en X sería 0 y la coordenada en Y sería B. De la misma forma aquí abajo, la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y en este caso sería menos B. Muy bien, ya con todo esto listo, vámonos a la demostración. Vamos a elegir un punto cualquiera. Tengo tantas líneas que va a ser un poquito difícil. Un punto cualquiera X, Y que pertenezca a la elipse. Entonces yo sé por definición que una elipse es la colección de puntos donde la suma de las distancias hasta dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, esta distancia que yo le voy a llamar D1 y esta otra distancia que le voy a llamar D2, que representa esto, siempre va a ser constante, no importa dónde esté este punto. Este punto podría estar aquí, igual la suma de sus distancias a los focos me va a dar un valor constante. Entonces, vamos a empezar con esa definición y vamos a empezar a deducir la fórmula de esta elipse. Yo voy a decir que la distancia desde P hasta foco 1, desde P hasta foco 1 más la distancia desde P hasta foco 2 va a ser igual a un valor constante. Este valor constante va a tener el nombre de K. Muy bien, vamos a empezar a deducir ahora. Aquí se viene lo bueno, aquí vamos a usar mucha álgebra. Esta distancia, fórmula de la distancia, pues no va a ser otra cosa que raíz cuadrada de x2 menos x1. Sería x menos c y eso se vuelve x más c. Lo voy a escribir directamente al cuadrado más y2 menos y1. Y menos 0 sigue siendo y. Todo eso al cuadrado. Ojo, estoy suponiendo que tú has ido en orden y ya conoces todas estas fórmulas, porque si no, no va a haber forma de entender esto. Vamos a la distancia con el foco 2. Este sería el foco 2. Entonces, nuevamente, raíz cuadrada, x2 menos x1. Sería x menos c, todo al cuadrado, más y2 menos y1. Y menos 0 es simplemente y al cuadrado,
raíz de todo eso y dice que todo eso va a ser igual a un valor k. Ahora ese valor k nosotros lo vamos a cambiar. Mira, te lo voy a tratar de explicar, espero que se pueda entender. Mira, imagínate, vamos a usar otro color acá, en este elipse, o vamos a hacer otra elipse. Entonces, imagínate que en esta elipse de acá, vamos a hallar para este punto. Entonces, mira, primero el cordón va hasta ahí y después regresa hasta acá, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Como esta distancia es la misma que esta otra distancia, puesto que la elipse es simétrica, nosotros este pedacito de acá podríamos moverlo y traerlo aquí, ¿cierto? Entonces, la suma de toda esa distancia es la constante k, eso es k, pero como podemos ver, desde aquí hasta acá, esto le hemos llamado a, ¿verdad? Entonces, eso se llama a, por lo tanto, todo esto se va a llamar 2a. Por lo tanto, nuevamente, en lugar de k le vamos a poner 2a. Porque esa es la suma de las distancias en sí, 2a, que sería de extremo a extremo, de vértice a vértice de la elipse. Entonces yo le voy a poner aquí 2k. Digo 2a, perdón. En lugar de k le vamos a poner 2a. Vamos a ir desarrollando un poquito. Todo esto lo voy a mandar al lado derecho. Y aquí voy a tener x. Simplemente lo copio. Tenemos que copiar sin flojera. Y aquí nos va a dar 2a menos x menos c, y simplemente estoy copiando. Muy bien. Ahora vamos a elevar ambos lados al cuadrado. Elevando esto al cuadrado simplemente desaparece la raíz y voy a tener x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí elevando al cuadrado va a ser el cuadrado del primero, 4a cuadrado, menos el doble producto de ambos, 4a raíz x menos c al cuadrado más y al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería todo eso, pero ya sin su raíz. Muy bien, vamos eliminando todo lo que se pueda porque eso nos va a ayudar bastante. Vamos a desarrollar ahora este cuadrado de acá y tendría x al cuadrado más 2cx más c al cuadrado, y del otro lado pues vamos a tener esto, 4a cuadrado, eso simplemente lo copio, no puedo hacer nada de momento. Aquí tampoco porque esto está dentro de la raíz, x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y pues vamos a desarrollar este cuadrado. Más x al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado. Simplificamos lo que se pueda. X cuadrado con x cuadrado, c cuadrado con c cuadrado. Muy bien. Ahora, este término que está negativo se va a ir al otro lado con positivo. Y aquí voy a tener entonces 4a x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y este término pues lo voy a mandar al lado derecho, y aquí voy a tener 4a cuadrado, y esto con este otro son semejantes, entonces este se va con menos y esto me va a dar menos 4cx. Muy bien, simplificamos, dividimos toda la ecuación entre 4 y nos va a quedar algo ya cada vez más sencillo, y va a ser esto de acá. Y aquí simplemente va a ser a cuadrado menos cx. Muy bien. Elevamos nuevamente al cuadrado para deshacer ahora esta raíz de acá. Y vamos a tener acá a cuadrado multiplicado por todo esto de acá, ya sin la raíz. Entonces hemos elevado al cuadrado y aquí todo al cuadrado va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? El cuadrado de eso. Muy bien, vamos a continuar. Uy, espero que nos entre, que entre el espacio, que dé el espacio. Vamos a desarrollar aquí esto de acá y vamos a tener, lo voy a tener que mover un poquito para acá, ¿sí? Entonces aquí voy a tener... voy a desarrollar este trinomio cuadrado perfecto o este cuadrado del binomio y al mismo tiempo lo voy a multiplicar por a cuadrado. Entonces aquí me va a dar x cuadrado por a cuadrado va a ser a cuadrado x cuadrado. El doble producto menos 2cx por a cuadrado menos 2a cuadrado cx en orden alfabético. Más el cuadrado del segundo, c cuadrado por a cuadrado va a ser a cuadrado c cuadrado. Y luego a cuadrado por y cuadrado pues a cuadrado y e cuadrado. Continuamos.
Aquí vamos a tener a cuarta menos 2a cuadrado cx. Aquí no puedo hacer nada, así que simplemente lo voy a copiar. Uy, espero que el espacio nos dé. Creo que no nos va a dar, pero no importa. Vamos a ver qué hacemos después. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificar estos dos. Muy bien, y me queda esto de acá. A cuadrado x cuadrado más a cuadrado c cuadrado. Voy a hacer otro paso más. Vamos a ver. Los dos términos que tienen x se van a ir a la izquierda y los dos que tienen y también. Entonces aquí voy a tener a cuadrado x cuadrado y este otro se va a ir a la izquierda a restar. Menos c cuadrado x cuadrado. Este de acá lo voy a dejar. A cuadrado y cuadrado. Y pues creo que nada más. Y esto se va a ir al otro lado, a la derecha. Entonces aquí me va a quedar a cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Muy bien. ¿Para qué hemos hecho eso? Voy a tener que mover esto un poco. Después voy a ver cómo lo acomodo. Vamos a factorizar x. Aquí voy a tener entonces x cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, ¿verdad? En estos dos hemos sacado un factor común. Aquí simplemente esto de acá. Y aquí voy a factorizar a cuadrado. Y voy a tener a cuadrado menos c cuadrado. Mira, tenemos esto, a cuadrado menos c cuadrado. Ahora se viene lo bueno, se viene lo interesante, solo que tengo demasiadas líneas acá. Mira, voy a intentar, ojalá que se note. Ahí estoy graficando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces ese triángulo rectángulo, como tú puedes ver, tiene un cateto que va a ser C, porque este tamaño hasta el foco vale C, el otro cateto pues vale B, y pues ahora esto es lo interesante. Aquí tenemos B, C, ¿y qué pasa? Mira, está exactamente en el medio, entonces ¿qué pasa si yo hubiera completado esto hasta acá? Recuerda que esta distancia, la suma de estas dos distancias, se llamaba, o le hemos llamado 2a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado también que es la suma de la cuerda y demás. Entonces es 2a. Por lo tanto, una sola de estas, como ambas son del mismo tamaño, pues esta se va a llamar a. ¿Verdad? Qué interesante. Entonces nosotros acá tendremos un triángulo que va a tener esta forma. Aquí va a estar C, este es el punto del foco, este es el centro, C mayúscula, este es B, este es el corte con el eje menor, esto de acá, y esta distancia va a ser A. Un triángulo rectángulo, yo puedo sacar aquí Pitágoras, puedo decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, B cuadrado más C cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y de aquí yo voy a obtener esto, a cuadrado menos c cuadrado. Entonces esto se viene aquí a restar y voy a tener a cuadrado menos c cuadrado va a ser igual simplemente a b cuadrado. Perfecto, entonces esto vamos a reemplazar acá y pues aquí es donde se hace la magia. B cuadrado, x cuadrado, he reemplazado todo esto por b cuadrado debido a esta relación que hay de Pitágoras, de triángulo rectángulo. Acá también vamos a reemplazar esto por b cuadrado. Voy a dividir todo entre a cuadrado, b cuadrado. Y pues aquí me va a quedar, si divido todo esto entre esto, se simplifican las b cuadradas. Y me queda x cuadrado sobre a cuadrado. Más, aquí va a ser al revés, me va a quedar, ¿saben qué? Esto lo voy a hacer a la derecha, por favor. Entonces aquí lo que me va a quedar va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado. Y todo esto entre esto pues me va a dar 1 igual a 1. Y esto, señoras y señores, es la ecuación, para esto hemos sufrido tanto, esa es la ecuación de una elipse cuyo centro está en el origen. Tantas líneas, no sé ya cómo resaltarlo, no se me ocurre qué color usar. Cuyo centro está en el origen, cuyo eje mayor está sobre el eje X, y pues ahí está. Bastante sencillo, ¿no? Entonces aquí te lo dejo, aquí también lo tengo, aquí está más bonito tal vez de lo del libro. Y esta es la ecuación
de una elipse. La ecuación de una elipse con centro en el origen, focos en menos c y más c, eso quiere decir que el eje mayor está sobre el eje x, ¿verdad? El eje mayor está a lo largo del eje x, es esta, donde sabemos que a es mayor a b porque a es el semieje, así se le llama, semieje mayor, que obviamente va a ser más largo que este otro lado, porque en una elipse siempre un lado es más largo que el otro. Entonces, ahí está, y ambos van a ser mayores a 0. Hemos sacado esa identidad y bueno, los vértices y todo. Eso sería la ecuación de una elipse horizontal con centro en el origen. En el siguiente video vamos a ver cómo varía esto para una elipse vertical. Es prácticamente lo mismo y vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Espero que se haya entendido. Yo te aconsejo, vuelve a hacer toda esta demostración. Te va a ayudar mucho en el dominio del álgebra. Vuelve a hacerlo, por favor. Y nos vemos en el siguiente video.